Actualmente es la mejor ciudad del mundo donde vivir. No de España ni de Europa, del mundo. Ahora necesito un abaniquito de eso. Yo no estoy acostumbrada a estas temperaturas, Para quien diga que hacer turismo no cansa, es que no venía a hacer turismo, Me siento tonta ahora mismo. Bienvenidos un día más, una aventura más aquí en nuestro canal. a otro nuevo destino, que ahora estamos en España. A ver si reconocen un poquito dónde estamos. Si no, para te lo dirá ya. Estamos en Málaga. Estamos en Málaga, que está en el sur de España, y es mi primera vez aquí, la de Alba también, así que vamos a descubrir las calles de Málaga, que tienen un montón de historia, un montón de recovecos y muchas cosas interesantes. Pero primero que nada tenemos que buscar un sitio donde dejar nuestras mochilas porque pesan mucho y no queremos estar cargando todo el día con ellas. Hoy solamente tenemos un día. Llegamos ayer por la noche, cenamos, descansamos y hoy pues tenemos que dejar el Airbnb. Así que vinimos de Escapada Express. Teníamos 2 días libres los dos, que eso es raro, que coincidamos días libres en el trabajo. Y dijimos, pues nos vamos. Y nos hemos venido aquí, Escapada Express de última hora. A ver qué hay por aquí. Bueno, pues aquí estamos, en un centro aquí de taquillas, en el centro de Málaga, y aquí puedes guardar la maleta, fácil. Por favor, si venís en grupo, cojan una grande y compartan, no como las chicas que estaban delante de nosotros, que cogieron una individual cada una en vez de coger una grande y ponerlas todas. Te sale más barato coger la grande. Total. ¿Abrimos? Toma. Y ahora hay cosas dentro, ¿te imaginas? Mira, tienes todo un enchufe y todo, ¿verdad? Para cargar el móvil. Bueno, pues este en concreto se llama Málaga Center Locker. Hay montones repartidos por la ciudad. Pero esto lo encontramos de casualidad yendo hacia otro y es el más barato. Sí, porque vamos a dejarlas en otros que costaba 8 euros el día, pero aquí te cuesta 5 euros, así que es mejor. Bueno, se me hace raro ver estas calles tan vacías porque anoche estuvimos por aquí y está súper lleno de terrazas y súper lleno de gente. Sí, la verdad, o sea, una barbaridad de gente. Qué bonitas son las calles, como súper estrechitas, con un montón de sombra que se agradece en esta zona de España. A ver, vamos a empezar a contar un poquito algo de historia, ¿no? España fue invadida por los árabes, sobre todo el sur de España, no llegaron al norte, pero... Casi toda España, prácticamente. Casi toda España, prácticamente. Pero bueno, el norte no. Y vemos un montón de referencias y arquitecturas de esa época, de la época árabe. Sobre todo también en la parte esta del casco antiguo, que son como muy pegadas los edificios unos a otros. Ahora mismo no se nota, pero ya lo iremos enseñando durante el vídeo. Y hay un montón de callejones así que se cruzan. Es como, te recuerda un poco a la típica Medina, así donde están todos los zocos. Y también pues hay mezquitas, hay arquitectura árabe y también trajeron un montón de cosas. Los acueductos. Incluso vocabulario. Hay un montón de palabras españolas que vienen del árabe. Casi todas las que empiezan por al, como almohada, alfombra, vienen del árabe. A Alba le gusta este edificio. Sí, con la terracita y tal. Súper chulo, pero bueno, ahora estamos en la Plaza de la Constitución. Como pueden ver, la pedazo bandera. Y bueno, una placita aquí bastante cuca, muy bonita. Y es la entrada o la salida de la calle Lario, que es una de las calles más famosas de todo Málaga, porque están aquí todas las tiendas de moda, Victoria's Secret, Kiko. Pues mira que lo que estábamos hablando. Hay un montón de recovecos súper bonitos, súper pintorescos, donde puedes tomar un cafecito, un refresco, unas cervezas. Que aquí es muy popular en esta parte de España el terraceo. Estar ahí tomando algo en una terraza. Se lo pudimos comprobar rápidamente. Anoche salimos a, bueno, ya lo dijo antes Emi, pero salimos a cenar. No grabamos nada, pero oye, se agradece mucho que esté esto aquí para que dé sombra, ¿eh? El toldito este se agradece. Gracias Ayuntamiento de Málaga por pensar en nosotros. Eso que estaban las calles súper llenas de gente y yo hacía tanto tiempo que no iba a un sitio donde había tanta gente. No, y eso que hoy es lunes. Bueno, ayer era lunes por la noche y eran ya como las 11:30 de la noche y muchísima gente de terraceo, muchísimos guiris, pero también muchísimos locales, ¿eh? Pero a ver, aquí está súper lleno de turistas, de guiris. Pero bueno, es normal. Esta parte de España, esta época del año, mucha gente viene aquí de vacaciones, pero me sorprendió como en la ciudad, porque normalmente van más
a sitios de playa y demás, aunque aquí hay una playa sí, muy famosa que es la de Malagueta, pero no sé, me sorprende. Bueno, realmente no hay mucho más que contar de esta calle. Una calle comercial con tiendas súper bonitas, súper bien para caminar. Me imagino que en Navidad también tiene que estar súper bien decorado. O para fiestas, no sé si en Semana Santa pasará la procesión por aquí, porque es muy famoso en Málaga la celebración de la Semana Santa. Aquí sí, son me imagino. muy religiosos y lo viven demasiado. Aquí vemos cómo está todo decorado así con las farolas, los balcones también a juego. Y como ya vemos, a la primera hora de la mañana ya hay mucho terraceo, mucha gente tomando café, desayunando por aquí. Pero nosotros nos dirigimos al mercado de Atarazanak. Creo que tiene una ascendencia árabe, si no me equivoco. ¿El nombre? El mercado. Ah, el mercado. La puerta creo que es árabe. Ah, bueno, ahora lo comprobaremos. Bueno, pues ya llegamos. Alba está flipando. Míralo, es que no lo has visto. Está súper chulo por dentro, ¿eh? Esto, el mercado antiguamente era un antiguo astillero de los árabes. Un astillero, que yo tampoco lo sabía, lo tenemos que buscar, era donde reparaban los barcos de mercadería y de guerra musulmanes. Entonces, la puerta principal es la puerta o una reconstrucción de la original musulmana, que data del siglo XIV. Y el resto pues más bien de estilo industrial y demás. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena fama de que tiene muy buen producto. Ahí puedes comprar un pescado fresco y también tiene sitios así para tapeo. ¿Cómo no? En el canal tengo hambre. O sea, entras y lo primero que ves es pescado fresco, gambas, pescados, salmones, wow, mejillones. O sea, es increíble, ¿eh? 8 euros el kilo, está bastante bien el precio, la verdad. También pedazo de pescado. Huele muchísimo gamba y a marisco. Wow. Qué rico. Hay dos calamares y todo. Estoy flipando, o sea, es pequeñito pero intenso. Wow, 6 euros el kilo. Ojalá vivir aquí. Wow, qué rico. A mí que me encanta el pescado, sobre todo el pescado fresco de buena calidad. Aquí es, vamos, increíble. Bueno, a un lado del pescado tenemos ya lo que viene siendo las frutas. Esto nunca lo había visto, las fresa piña. Ya preparado una cucharita para que te lo comas. ¿Has visto estas fresas? No. Fresa piña se llama. ¿Fresa piña? ¿Aquí es rojo? Estaría curiosa, la verdad. ¿Habían visto alguna vez fresa piña? No sabía ni que existía, la verdad. Mira qué guapo para que lo compres. El jamón y el queso y el jamón. Con conitos. Wow. En vez del cono de papas, el cono de jamón serrano. Y vemos también los jamones serranos colgados. Estamos en España, o sea, tiene que haber jamoncito serrano. Tenemos también fruta que la puedes ya llevarte y comértela así tal cual. Zumitos hechos frescos de mango piña, leche de coco piña, tenemos de naranja papaya, bastante variedad, la verdad. Leche de coco, fresa y plátano. A mí me apetece uno de naranja, la verdad. Bueno, al final nos animamos. Alba se pidió uno de fresa, plátano y leche de coco. Y yo uno de naranja, que tiene vitaminas que me hacen falta, que estoy medio malito otra vez. La maldición de los viajes. O sea, hasta un día ya me vemos malo ya. Qué rico todos los frutos secos. No, mola, que se puede llevar cosas así pequeñitas. Los conos. ¿No lo has probado? Ah, bueno, es zumo de naranja. Zumo de naranja. No está muy dulce, la verdad, el mío. Tiene también naranja. Ah, ¿tiene naranja? Es como en Marruecos también hay un montón de puestos de este tipo de zumo y todos los hacen en base de naranja. En vez de echarle leche o agua, le echan zumo de naranja y luego todo lo demás. Y estaban buenísimos. Mira todas las especies estas. Cúrcuma, el moruno, comino, mojo picón por la cara. Quien no lo sepa, mojo picón es una salsa típica canaria. Yo tampoco, o sea, flipa. Pimentón dulce, pimentón de la vera, azafrán. Wow, me recuerda a un mercado árabe que tiene un montón de especies también, ¿eh? Qué rico. Flor de hibisco. ¿Para qué sirve esto? Como los clavos, ¿no? Algo parecido, no sé. Bueno, si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. ¿Para qué sirve la flor de hibisco?
Mi hermano tiene que flipar aquí. A mi hermana aquí es locura. Qué bonito el jamón ese, a ver qué tal. ¿Sí? Ahora lo cogemos. Hay que comer jamón Ahora aquí, lo ¿no? probamos. Bueno, si no probamos el jamón aquí, Dios, huele fuerte aquí, ¿eh? Las aceitunas tienen que estar buenas también, ¿eh? O sea, mira toda la variedad de aceitunas que hay, diferentes aliños y los alcamuces. Que no diré cómo se Canarias dice. tiene otro nombre. No sé, no diré cómo se dice en Canarias, pero quien lo sepa que lo Los escriba. canarios lo saben. Wow, tenemos aquí sushi. Es que aquí en Málaga hemos visto un montón de restaurantes japoneses. Sí, Muchísimo. a la gente le gusta aquí el restaurante japonés, Está ¿eh? de moda también. Hasta dentro del mercado típico tienes aquí sushi wok. Curioso, curioso. Pero bueno, como hemos dicho, el mercado no es muy grande, la verdad, se recorre súper fácil. Pero tiene bastantes cosas. Merece la pena venir por la mañanita, comerte un zumito. Y alrededores tiene sitios para comer tapas. Y aquí, pues, vemos aquí que hacen bocadillos, que te hacen también comidas preparadas que te puedes llevar, croquetas y demás. Si te vas, las pueden hacer al momento. Alba ya feliz, tiene su conito de jamón con queso. Por 5 euros. Parece que jamón es solo lo de arriba, todo lo de abajo. Que tiene pinta, pero bueno. Me gusta el queso, así que lo acepto. Lo compramos aquí, de momento lleno de jamón. Uy, como está cortando hoy el chico. Que nunca ha visto cortar jamón, pues se corta así. No, Alba ha arrasado con el zumo, ¿eh? Buah, que está bueno, ¿eh? Le ha gustado, le ha gustado. Sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Bien. Me encanta visitar estos mercados en todas las partes del mundo. Pero es que sobre todo en países como España, que tiene una calidad increíble del producto, más todavía. Mira la carne, qué colorcito que tiene. Este lado es la carnicería, el del centro de pescadería y el de allá es como... Fruta, charcutería. Aquí vemos jamón de bellota. Aquí vemos los precios. 45, 65, 95 euros el kilo. Parecerá caro, pero es el precio que tiene, la verdad. A ver, Alba. A mí me gusta el jamón así, que esté bien curado. A mí el jamón así crudo no me gusta. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Wow. ¿Del 1 al 10? Un 9. 9. Es que mira el colorcito que tiene, que rico. Wow. Del bueno, ¿eh? God. Está buenísimo este, ¿eh? Está súper rico, ¿eh? Wow. Me flipa. Tiene buena pinta, ¿eh? La ensaladilla rusa, ¿eh? Bueno, quien no conoce la ensaladilla rusa es esto, que se hace con No creo que mayonesa. sea ruso eso. No, a ver, se llama así. Es como el arroz a la cubana, que no existe en Cuba. Bueno, por lo menos el arroz a la cubana de aquí no existe en Cuba. No. Es inventado. Inventado. La ensaladilla rusa no existe en Rusia. Es parecido a una ensalada que hay en Rusia. Pero no, esta lleva papas, lleva verduras como zanahoria, le puedes poner atún también. Pero la base está hecha de mayonesa. Está bastante buena. Con pimientito, tal, cebolla. Una comida muy típica española, diría yo. Aunque se llama ensalada rusa, pero es típica española. Yo mientras grabo, Alba está devorando el jamón. Así que peligroso, me voy a quedar sin nada, voy a dejar el queso. ¿Verdad? A Alba le encanta la cristalera esa que hay atrás. Está súper bonita. Pues gente, este ha sido lo que viene siendo el mercado de Málaga. Pero es que fíjate la calidad del producto que tiene aquí, la gamba, los gambones, es increíble. Me fascina el producto que hay aquí. Buenísimo, muy top. Pero bueno, esta ha sido una paradita técnica para tomar un poquito de pinchito de jamón serrano. Y vamos a seguir explorando la ciudad, que tiene muchísimo que ofrecernos, que tenemos solamente hoy. Visitas express, así que es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y ahora que estamos de camino a nuestro próximo destino, vamos a contarle algunos datos interesantes de Málaga. Lo que viene siendo la ciudad. La ciudad es fascinante por toda la historia que tiene, como bien dijimos antes. Se fundó, dicen que por el 770 a.C. por los fenicios. Wow. Pero es que aquí han pasado un montón de poblaciones. Han estado aquí los romanos, los cartaginenses, los musulmanes y después los reyes católicos reconquistaron Granada. Pero podemos ver en la ciudad un montón de esas afluencias de esas civilizaciones.
se descubrió también en la ciudad, en el 1950 más o menos, un teatro romano que data de antes de Cristo. Pero imagínate todo el tiempo que pasó hasta que se descubrió hace nada, hace poquito. ¿Se descubrió hace poco, realmente? Sí. Estaba creo que enterrado o lo que sea. Ah, curioso. Que probablemente... Los restos que tienen que haber aquí debajo de lo que estamos pisando, ¿sabes? Tiene que ser una pasada. Civilizaciones. Claro, es que como pasa en muchos lados del mundo, al estar cerca de la costa, pues había aquí un montón de comercio, un montón de civilizaciones que venían aquí a mercadear. Es una ciudad que merece la pena visitar y aquí vemos justamente detrás de Alba la Catedral de Málaga, que creo que le dicen la Manca. Sí, la vimos anoche y me pareció curioso porque tiene 2 torres, pero esta de aquí está como a medias, no está acabada. Se quedó ahí a mitad. Que ya la enseñaremos más adelante, pero es que vamos a ir a otro sitio. Pero en sí la ciudad es súper cómoda de visitar. Lo puedes caminar prácticamente en el centro histórico sin ningún problema. Lo ves en el Google Maps y parece que las distancias son más largas y luego empiezas a andar y dices, ah, pero si ya llegué. Ahora necesito un abaniquito de eso. Es que aquí son las 11 de la mañana y hace ya un calor importante. O sea, hoy va a ser bastante calor. Pero bueno, tenemos aquí el parque de Málaga para que nos dé sombra. Ya tenemos que ir para allá, al sol otra vez. Otra vez al sol. Como ya han visto, o si no lo han visto, sufro un poquito con el sol, la verdad. Yo paso peor con el sol que con el frío. Y con el calor, no solo con el sol. Bueno, como ven, todas las patinetas aquí pueden coger sin ningún problema. Se bajan la aplicación y a recorrer la ciudad. Nosotros ya lo hemos hecho en otras ciudades y es súper cómodo y súper conveniente. Sobre todo días así de calor porque te da todo el fresquito, así. Por cierto, también estuve leyendo que Málaga se ha convertido en un centro muy importante de negocios y de tecnología. Vienen aquí un montón de gente para hacer negocios de tecnología e investigación. Actualmente es la mejor ciudad del mundo donde vivir. Que lo sepas. Del mundo. No de España ni de Europa, del mundo. A ver, tiene sentido por el clima, la ciudad en sí, el ambiente. Supuestamente está basado en un montón de índices como lo que has dicho, el clima. Leí que era sobre la combinación entre trabajo y ocio. Todas las ofertas que hay aquí de ocio, gastronomía, además, y un montón de datos más. Me imagino que será Alcázar ya, ¿no? Sí, entrada a Alcazaba. Por aquí, ¿no? La entrada está ahí. Ah, y el teatro romano. Lo que estaba diciendo, el teatro romano. Bueno, lo vemos desde arriba, creo que esto es el teatro romano. Una parte de él. O sea, estaba bajo tierra 100%. Wow. Bueno, ya entramos ya en la Alcazaba. Les dejamos aquí una audioguía, por si les interesa escuchar la audioguía. Aquí la tienen. Me parece fascinante el precio, tanto por la Alcazaba, por un castillo que vamos a ir después. 5,50 por persona. Espectacular. Me encanta la entradita esta. Y hay que prepararse porque son escaleras y cuestas hacia la montaña. Yo quería enterarme de las cosas y no voy a poder. Bueno, empezamos a subir la cuestita. Alcazaba era un palacio musulmán que también servía de defensa. ¿Por qué servía de defensa? Por el sitio estratégico donde está, que está encima de una colina y te permite, pues, ver a los enemigos. Hay que quitarle el ojo por si acaso. Y también servía de palacio real de los musulmanes. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Total, es que toda Andalucía, para quien no lo sepa, fue conquistada por los árabes y se llamó Al-Ándalus. Bueno, Andalucía y el resto de España también. Bueno, Era sí, todo. pero ahora mismo estamos en Andalucía. Sí. Entonces, ahí se instaló también el, no sé si se llama el califato o cómo se llama. Ahí ya me pierdo ya. Como que la capital estaba en Córdoba. ¿Ves? Como ven ahí también, se ponían ahí para la defensa. Todo aquí también servía. Y me encantan las puertas así con, no sé cómo se llama, el arco este. Una de las cosas que más me están gustando de aquí es que puedes caminar por todos los recovecos aquí. Tienes aquí las escaleras y el pasillito hasta llevarte a una de las torres de la esquina, que seguramente tendrá una vista preciosa. Vamos a ver, pero qué bonito esto. Wow. Que fíjense, tienes aquí tranquilito, tienes aquí una pista. No está nada mal, no está nada mal.
Es verdad que está haciendo bastante calor ahora, pero todavía queda mucho más. O sea, no estamos en la hora pico ni de lejos. Wow, me encanta así con los arbolitos. Por lo visto también está construida encima de restos romanos y fenicios, que también se utilizaron los materiales de esas obras. Aquí, o sea, cogieron los materiales, los reciclaron y aquí están. Alba por fin pudo usar la audioguía. Está a ver si aprende algo para todos nosotros. A ver, como hemos dicho en otros vídeos, lo volvemos a repetir. No somos expertos en nada, pero bueno, los datos así que más o menos vamos sabiendo, lo vamos contando así como si se lo contase a un amigo. No somos profesores de historia. Definitivamente Alba ha desistido de la audioguía. No, cuenta datos interesantes. Bueno, mientras tanto hemos avanzado un poquito. Seguimos subiendo cuestas y escaleras, pero merece la pena porque mira, pedazo de jardincito con las vistas del puerto de Málaga, todo verdito, súper bien cuidado, la verdad. Para quien diga que hacer turismo no cansa, es que no venía a hacer turismo, Buah. Alba está reventada. Es que el calor, las cuestas. Que estoy sudando por la nariz, imagínate. A ver, es que aquí en Málaga hace calor. Aquí en Málaga hace calor y me imagino que es para más la piedra calienta también. O sea, gente, si puedan, no vengan en verano. Y eso que todavía no estamos en verano, estamos todavía en primavera. Vengan en verano si quieren hacer turismo así de sol, playa y tal, pero si vienen, atentos a las consecuencias. Atentos a las consecuencias. Y nuestro siguiente objetivo después de ver esto está allá arriba, la monta arriba de la colina. Todavía nos queda. Así que deseennos suerte, chicos. Miren, el avión ves así. No, eso fue el avión esta noche. Me encantan las florecitas estas. Alba está sofocada. Ya te encontró su agua, pero ella sigue sofocada. Hace mucho calor. Yo no estoy acostumbrada a estas temperaturas, Estás pasando peor que aquí que en Tailandia, Sí, la verdad, pero que en Tailandia no había cuesta. No había cuesta, ¿no? ¿Qué te parece el patiecito este? Fresquito, mira aquí, este es el punto clave. ¿Pones aquí? Hay una corrientita de aire. Sí. Pero al lado de Alba tenemos esto precioso, con sus fuentecitas, sus florecitas bien puestas. Pero sí, prepárense, chicos, porque aquí se suben cuestas y de lo lindo encima, pero merece la pena. La verdad que es uno de los sitios súper diferentes. Yo creo que no he estado en un sitio así parecido en ningún lado. Está fresquita, está rico. Para refrescarse está bien. Wow. Alba tiene razón, si he estado en un sitio parecido, que fue en Sevilla, el Alcázar. O sea, también está súper chulo, pero ya ni me acordaba prácticamente. ¿Ves? Por eso me gusta grabar estas cosas, porque el día de mañana lo veo yo y disfruto recordando las cosas que viví y los sitios que vimos. Fresquito aquí. Sí, se agradece cuando corre un poquito de aire aquí. Rico. Pero parece que ya estamos entrando como más al palacio. Lo otro era como más bien defensa y la parte de abajo, y ahora parece que estamos entrando más a lo que viene siendo el palacio, y ahora veremos lo que hay dentro. El arco este me encanta, es como un patio central. Mira, estabas ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. Te has movido, me he ido detrás de ti. ¿Y este hombre dónde va? Esto podría ser un salón o lo que sea, tranquilamente. Me encanta todo esto, ¿Qué crees que podría haber sido esto aquí? Todo esto aquí. A ver, tú sabes. ¿Ves que desde aquí veías si venía alguien aquí a invadirte? Claro. Fácilmente. Tenemos todos esos edificios ahí tapándote las vistas, ¿no? Claro. Se veía todo el mar. Eso me imagino que sería naturaleza. Sí, o casas pero bajitas. Claro, no tan alta. ¿Te está gustando? A mí me está encantando, la verdad.
Me está gustando un montón, ¿verdad? Qué bonita esta parte de la torre, ¿no? Un buen spot para sacarte una buena foto. Por el otro lado sí se ve la catedral, que es esa que está ahí. ¿Ves? Mira, ahí se ve perfectamente una torre y la otra media. Sí, la torre finalizada a la derecha y la no finalizada a la izquierda. Aquí la vista de la ciudad. Fresquito rico también. Sí, definitivamente esto ya parece más lo que viene siendo el interior del palacio. Aquí donde vivían los gobernantes musulmanes. Hay un pequeño museíto aquí también, aquí dentro. Estos son todos restaurados, me imagino, de la época. Las jarras, las vasijas. Este tipo de patio es muy típico aquí de Andalucía, de orígenes árabes, por supuesto. Lo verán alrededor de toda Andalucía, por ejemplo en Sevilla. Pues está aquí la fuentecita principal aquí en medio y los arcos por un lado y por el otro. O sea, es una construcción muy típica árabe, pero que a mí personalmente me encanta. Esta no es de las más bonitas que he visto, porque otras suelen estar mucho más conservadas, más bonitas, decoradas, pero me imagino que han intentado dejarlo lo más original posible. Pero muy diferente. Aquí vemos otra también más o menos de ese estilo, pero un poquito diferente, con las fuentes pues, más pequeñitas por los lados. Se llaman patio de los naranjos. O sea, me imagino que hay una naranjita. Qué rico. Tiene que estar rica. Y ahora vamos a intentar buscar la salida porque esto es súper laberíntico, o sea, tiene un montón de recovecos, un montón de habitaciones, pero no te especifica nada, no hay ni un mapa, nada. Bueno, por 3.50 la entrada es como búscate la vida, no hay ni carteles tampoco informativos, es una audioguía, sí, pero la audioguía es un poco rollo. Estaría bien que en algunos sitios pusieran como unos carteles diciendo esto es esto, el patio no sé qué, o sea, contando un poco la historia. Me gustaría imaginarme cómo era realmente esto antiguamente, en plan, o sea, cuáles eran las habitaciones, qué era cada cosa. Claro. Porque es como, te ponen aquí habitaciones y tal, vacías, y no sabes qué era realmente cada cosa. Si no escuché la audioguía me imagino que no lo sabes. Pero es que una audioguía me parece súper aburrido. Pero es que la audioguía tampoco te estaba especificando ese tipo de cosas, te contaba nada más cosas arquitectónicas, en plan, este es un arco de estilo no sé qué y no sé cuánto. El muro de estuco de no sé qué. Es que lo único que dice la audioguía, no te dice cosas en plan... Bueno, pues vamos a fantasear. Entonces yo pienso que esta es la entrada principal del palacio y lo que estamos viendo son habitaciones. No sé para qué utilidad, pero... Sin puertas ni nada, en plan... No, sí tiene puertas, ¿eh? Esto, pero... No, las habitaciones. A lo mejor las tenían, pero las quitaron. Pero a lo mejor iban ahí al aire libre, también te digo. A ver, gente, si no quieren subir todo lo que subimos caminando, por algún lado que enseñaremos ahora, hay un ascensor que puedes subir y ahora nosotros vamos a usar para bajar. Qué pringado. A ver, Está haciendo calor. un poquito. Al salir del ascensor tienes aquí un túnel debajo de la montaña. No sabemos dónde estamos, pero no es por donde entramos. No. Pero bueno, hay pie de calle por ahí. Gente, no son pringados como nosotros. Aquí hay un ascensor, literalmente pone ascensor al casado. que está justamente por la Al lado de la esquina. entrada. Búsquenlo porque merece la pena subir por el ascensor e ir bajando Y por, bajar, claro, es que... por los jardines, es mucho más fácil. Para eso sirven ver nuestros vídeos, para ver nuestros errores y no cometerlos. Luego dicen que no aprenden con nosotros. Me siento tonta ahora mismo. Me siento un pringadillo. Lo Bueno, peor de igual. todo es que Alba lo había visto en Google Maps. Sí, pero en Google Maps ponía cerrado temporalmente o cerrado permanentemente. Pero justo había un comentario que lo vi ayer y me ponía publicado ayer. Y había una persona que dijo, está abierto, gente. Fui hoy y estaba abierto. Y yo en plan, vale, pero no, es que ni lo pensé hoy ni me acordé, no sé. Les vamos a decir exactamente dónde está. Recuerdan que estuvimos por aquí al principio de la entrada, ¿no? Subimos por aquí. Pues giran a la derecha y en la esquina hacia la izquierda. Justamente aquí también te lo pone.
Asesor Alcázar. Por aquí se va al castillo, por esta carretera. Ay, por aquí se va el castillo. ¿No habrá alguna forma más fácil de subir al castillo? Esa es mi Ahora voy a pregunta. investigar porque no Pregunta quiero ahí ser en información. pringada también. Porque es un pateíto bueno hacia arriba. Entonces a lo mejor si nos podemos ahorrar tiempo en una guagua o algo estaría perfecto. Bueno, y aquí, junto a la Alcazaba, tenemos un teatro romano. Bastante pequeñito, pero coqueto. A ver, yo pienso que quizás antes era más grande, porque Alcazaba cogió parte de restos de construcciones romanas, entonces a lo mejor destruyó parte de lo que era bien el teatro romano para usar los materiales para la construcción de la fortaleza. Puede ser. O incluso puede ser que, es que bueno, en realidad la parte de esto de aquí, que es como el escenario, es pequeñito Sí. realmente. ¿Ves? Como el semicírculo tampoco es tan grande. No A lo puede mejor ser era más tampoco alto, mucho más ¿sabes? grande. Sí, me imagino que algo más alto sería. Mira la cola que hay ahora para entrar al Alcázar. Wow. Y toda esta gente no tiene ni idea de lo que le espera. Alcázar, ¿no? Gente, vayan por el ascensor, está justo detrás. ¿Qué dije? Alcázar. Ah, yo es que ya ni sé lo que digo, ya estoy ya enferma de calor. Y aquí tenemos el mini museo del Louvre. Pues nada, gente, eso ha sido. El vídeo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de aquí de Malaca, porque todavía nos queda mucho día por delante para seguir explorando. Suscríbanse, denle like y comenten.